Y literatura, hoy con el tema textos científicos. La misión de hoy es descubrir qué es un texto científico, cuáles son sus características y cómo se clasifican. Tu misión deberá incluir atención, disposición, tomar notas si es necesario y realizar los ejercicios propuestos. Empezamos. A continuación tenemos un texto científico, Cáncer de páncreas, realizado por el doctor Víctor Heriberto Clemente. Está la introducción y palabras claves. No vamos a leer, solamente vamos a observar la disposición. La contaminación ambiental, por el ingeniero Julio Reina Ramos. Tiene el resumen, el summary o abstract, la introducción. Y por último, un texto científico que tiene que ver con la psicología, habilidades de comunicación interpersonal entre parejas, contribuciones de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, estos son ejemplos de textos científicos. Pero, ¿qué es un texto científico? Es un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica específica. Son textos redactados en un lenguaje especializado en los que se brinda información científica al lector, siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, exposición y referencia. Dado que la convalidación entre pares es fundamental para el avance de la ciencia, la publicación es una parte indispensable del proceso de acumulación y legitimación de conocimientos científicos. Es por eso que las instituciones científicas no solo exigen a sus investigadores cierto número de publicaciones anuales, sino que llevan adelante también diversas publicaciones periódicas en revistas especializadas. ¿Cuál es el objetivo de un texto científico? Se difunden para compartir con el resto de la comunidad que estudia el mismo tema, los avances, descubrimientos o las hipótesis que se manejan respecto a un objeto de estudio. Pueden hallarse en libros, revistas especializadas y otros tipos de publicaciones académicas como ponencias, conferencias, papers, etc. A continuación vamos a ver las características de un texto científico. Y son estas: ser expositivo y objetivo, o sea, no hay lugar en ellos para la subjetividad ni para otra cosa que no sea exponer clara y sucintamente los resultados obtenidos y aquello que podría significar en su campo de estudio un avance. Deben ser claros, precisos, verificables y universales. Deben tener una brevedad y su extensión depende del tipo de texto, un artículo, una tesis, una ponencia o un libro. Generalmente poseen un autor principal y varios colaboradores involucrados en la investigación. Expone los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales de campo o de cualquier otra índole, haciendo hincapié en lo formal, en la metodología seguida y en los resultados. Y por último, posee un lenguaje técnico que exige generalmente un nivel de conocimiento previo del lector. Entonces, estas son las características de los textos científicos. A continuación vamos a ver los tipos de textos científicos que tenemos. Los textos científicos, pueden ser de diferente tipo, dependiendo de su ámbito de aparición y de sus características formales. Por ejemplo, encontramos artículos, generalmente aparecidos en revistas y semanarios científicos, poseen una extensión limitada y suelen ir acompañados de gráficos, imágenes o cuadros, ya que brindan al lector un resumen o una aproximación a una experiencia, un resultado o un tema de investigación más amplio. En segundo término, tenemos los informes y monografías. De uso particularmente académico, suelen ser trabajos de investigación prolongados, densos y completos, con anexos, referencias bibliográficas y distintos capítulos en los cuales se aborda un tema de investigación desde una perspectiva específica.
En tercer término tenemos las conferencias y presentaciones o ponencias, generalmente orales, aunque también publicables por escrito. Este tipo de textos suelen ser breves, sin demasiado material de apoyo, aunque en su lectura puede que se utilicen diapositivas, imágenes y presentados ante una audiencia o un público en persona, por el autor o los colaboradores. Y finalmente tenemos los textos divulgativos. Estos son textos científicos simplificados y diseñados para el consumo del gran público, con fines pedagógicos o informativos, es decir, para esparcir el conocimiento científico a aquellos que no están formados en las ciencias académicas. Entonces estuvimos viendo así los tipos de textos científicos. La estructura varía enormemente porque depende del texto que sea. No es lo mismo estructurar una monografía con 3, 4 o más capítulos, introducción y conclusión, que hacerlo con un artículo destinado a una revista o una conferencia para leer ante un público. Entonces depende, la estructura depende de eso. Pero ahora vamos a ver la estructura básica de un texto científico. Empieza con el título. Voy a acercar un poco aquí la imagen, el título y los autores. Después tenemos el nombre del texto, si es cáncer de páncreas, como habíamos visto el ejemplo, o habla del medio ambiente, quién lo realizó y sus colaboradores. Luego viene el resumen o abstract, generalmente se pide en lengua inglesa que esté el resumen, donde es un texto breve que describe el tema y las ideas principales. Seguidamente viene la introducción, brinda la perspectiva general del tema. A continuación viene el contenido en sí o el desarrollo mismo del tema, es el grueso del estudio, dividido o no por capítulos. Presenta las ideas ordenadas, objetivas, sin divagues y termina generalmente con los hallazgos encontrados durante la experimentación o el estudio de campo. Después vienen los agradecimientos, que ahí se citan a personas o instituciones que posibilitaron la investigación. Luego vienen los anexos, donde se consignan las tablas, los gráficos, los cuestionarios, las imágenes y todo lo que sirvió para realizar la investigación. En penúltimo lugar está la bibliografía, donde se citan los libros y los materiales de archivo que se consultaron para el estudio. Y también en algunos casos, por ejemplo, en los textos científicos médicos o de ciertas ciencias, necesitan tener una autorización de uso de datos, es decir, requieren la autorización para la divulgación, por ejemplo, datos de pacientes o cosas así. Entonces necesitan los médicos tener eso. Finalmente vemos qué son los tecnicismos. Los tecnicismos son palabras que tienen un significado específico y son empleadas como parte de los lenguajes o jergas de las diversas ramas de las ciencias, humanidades, así como en diversas áreas del desarrollo humano. Se usan en numerosas áreas profesionales u oficios y poseen un significado particular o denotativo, es decir, no da pie a malas interpretaciones. Es objetivo y denotativo. Generalmente carecen de sinónimo, en especial en las áreas de ciencias y tecnología. Y como vemos ahí en la parte inferior tenemos 4 apartados o 4 tecnicismos que tienen que ver con medicina, con derecho, con economía y con educación. Son palabras utilizadas dentro de esos ámbitos de estudio. Y por último, recuerda que el conocimiento ya es tuyo. Este video no se autodestruirá, así que puedes revisarlo las veces que quieras. Hasta aquí por hoy, estudiantes, y nos vemos en la próxima clase.